Leyendas enfranjadas. Pues estamos hoy con otro grande de los grandes, ya poblano por adopción, querido Gerardo González. Gracias por aceptarnos, poderte robar unos minutos, platicar sobre tu trayectoria y sobre todo hacerte parte de este homenaje que estamos construyendo en el marco del 80 aniversario del Puebla, con un enfoque infantil, también para que los niños y los jóvenes conozcan a las leyendas que tanto le han dado al Puebla como tú, más de 250 partidos alrededor con la franja. Gracias por aceptar, querido Gerardo. No, muy amable y gracias por la invitación, Mario. Y estamos a la orden. Yo creo que cuando es un proyecto o algo para seguir con este equipo de la franja, pues siempre hay que apoyarlos y pues siempre es un gusto recordar todo lo que vivimos con este gran equipo y sobre todo siempre muy orgulloso de haber defendido la playera de la franja. Oye, antes de hablar de tu aterrizaje a Puebla, porque tú naces en Monterrey, platícanos cómo fue tu infancia. ¿Con quién empiezas a jugar fútbol? ¿Dónde son tus primeras patadas? Sí, mira, primero sí, es en Monterrey. Yo soy del centro de la ciudad de Monterrey, el barrio ahí de Venustiano Carranza. La gente que es de Monterrey todo sabe dónde es ahí, porque había un centro educativo muy grande ahí, que era la primaria, el kinder y la secundaria. Entonces nosotros estuvimos en todo eso, y como a los 12, 13 años, había un parque de béisbol que fue muy famoso, el Parque de los Niños Campeones. Ese parque es donde, si la gente que le gusta el béisbol, fueron esos famosos niños campeones de los 50. Hay una 60. película. Exacto. Sí. Bueno, ahí en ese parque ellos jugaron. Y se hace una liga de fútbol. Entonces hacen la convocatoria y nosotros pues, con los amigos que teníamos ahí, pues vamos a la convocatoria. Se llamaba la liga Lipefut. ¿Qué edad liga, tenías ahí? 11 años, 11. Liga pequeña de fútbol, Lipefut. Entonces juntan ahí, nosotros éramos como 8 y empezamos a armar un equipo. Y teníamos el que nos llevaba y todo era un tío, que en paz descansa, mi tío Eusebio Gutiérrez. Él era fanático del fútbol. Oye, pues armen el equipo y yo los entreno. Y ahí empezamos a armar un equipo. Era como el entrenador también. Anda, decía el entrenador. Y había, pues tú ibas al parque de béisbol y había niños que no tenían equipo. Oye, pues te invito y formamos un equipo. Y a cada... te pasabas y pues tú eres México, tú eres Brasil, a nosotros nos tocó Rusia. Okay. Pues ustedes son Rusia y estos van a ser tus colores. Y empezamos a jugar ahí en esa liga. Jugamos alrededor de 3 años. Jugamos ahí en la zona de Venustiano Carranza, que en ese había una cancha en donde había muy buenos jugadores. De hecho ahí varios salimos a primera división. Darte una idea, ahí jugó el Abuelo Cruz. Wow. Jugó el Tito Becerra, Héctor Becerra, el Turbo Muñoz, que eran de ahí. Entonces, de esa liga se empezó a formar, jugamos hasta los 15 y posteriormente yo entro ya que salgo de secundaria, entro a la Universidad Regiomontana. ¿Y qué jugabas ahí en la liga? Yo jugaba de contención o de defensa central, Siempre. Pero más contención. A mí me gustaba mucho jugar de contención. Entonces paso a estudiar a la UR, la Universidad Regiomontana, que son los Jaguares, y ahí también tienen equipo representativo. Entonces ahí ya un poquito más competitivo, más formal. Teníamos beca deportiva y beca estudiantil también, porque todavía es una universidad privada, y ahí empezamos a desarrollarnos ya más fuerte. Empezamos a entrar a ligas, al torneo CONADEIP, famoso CONADEIP de instituciones particulares, en donde luego acabo de la prepa, sigo estudiando ahí en la UR. Yo estudié administración de empresas y ya siguiendo torneos CONADEIP. De hecho, algo me tenía que llamar a Puebla, porque la primera vez que yo salí de Monterrey fue a Puebla. Ok, a un partido, un torneo. A un torneo CONADEIP. Aquí jugamos, recuerdo muy bien, creo que era el Alfa 2 o el Alfa 3, no me acuerdo cuál era, pero era un Alfa. Jugamos, estaba la UTLA,
la UPAEP. La UPAEP te trae buen equipo. Sí, ¿no? Como no, el TEC de Monterrey. Entonces, a mí esos torneos me sirvieron mucho porque yo seguía en un nivel competitivo, pero yo siempre con la idea de ser profesional. Decía, bueno, entonces resulta que... Eso te iba a preguntar, ¿a qué edad, aún quizás sin compartirlo, o a lo mejor sí diciéndole a tus papás, a qué edad tú te dices a ti mismo, ¿sabes qué? Yo quiero ser jugador de fútbol profesional. Más o menos como a los 17. Porque, o sea, de niño tenía la ilusión y pues mis ídolos en Monterrey yo soy Rayado. Bueno, era Rayado, ahora soy de Puebla, pero siempre le iba a Rayados. Pero ya más o menos a los 17 años, cuando se acercan gente de fútbol, oye Gerardo, pues tienes cualidades y juegas bien, o tu físico, o lo que sea. Y resulta que una vez jugamos la UR contra Tigres, el representativo de Tigres, que en ese tiempo era reservas. Okay. Reservas de Tigres, que lo entrenaba don Alfonso Portugal, el famoso pescado. Sí. Estaba él y de auxiliar Juan de Dios Castillo, el profe Juan de Dios Castillo. Entonces jugamos contra ellos y a mí me veo y me hace la invitación formal el pescado. Oye, ¿sabes qué? Me gustó este jugador, Gerardo, si quieres venirte a formar parte de las fuerzas básicas, reservas de Tigres. Y yo fui como un mes, estuvimos un mes y medio, pero después como que no me llamó mucho la atención y aparte yo vivía en Monterrey y Tigres entrena todavía en lo que es San Nicolás. Uh-huh. Y en ese tiempo era un traslado, y así íbamos, porque de repente había oye, paso por ti, o tomabas un camión o algo. Pero se me dificultaba mucho y yo seguía estudiando. Yo seguía estudiando en la UR y tenía beca deportiva, entonces se me hacía muy difícil compaginar todo, pero me desaparecí como 15 días de Tigres y luego me encuentro por casualidad en un partido de esos de llano al Pescado Portugal. Y me dice, ¿por qué no has ido? Y todo el señor, los entrenadores de antes eran muy fuertes. Sí. No como ahora que, vente a entrenar y te invito. No, sí me regañó y me dice, oye, bueno, te espero el martes, es tu última oportunidad. Y ahí ya me decidí por completo Estuvimos en Tigres, pasamos a reserva profesional y vuelve a aparecer Puebla en mi radar. El primer partido que yo jugué en reserva con Tigres fue aquí en el Cuauhtémoc. Qué chiste es el mundo. Sí. Oye, ¿y qué te dicen tus papás? O sea, cuando les dices, ¿sabes qué? Que pues voy de lleno ahora sí a Tigres, aunque me cueste el sacrificio ahí de compaginar la universidad, claro. ¿Sigues con la universidad o no? ¿Pero qué te dicen tus papás? Sí, fíjate, siempre me apoyaron. Yo soy el más chico de mi familia, entonces era como que me protegían mis hermanas y mis hermanos y todos mis primos futboleros totalmente. Entonces siempre me decían, oye, pues ojalá alguien de la familia pueda, pero recibí apoyo total. Incluso cuando ya les digo, ¿saben qué? El señor Portugal nos hace una invitación porque él se viene a dirigir a Ángeles de Puebla. Claro. Dice, nos hace una invitación a varios jugadores de ir a Puebla. Y el apoyo, pero sí mi papá y mi mamá con esa convicción de, bueno, si vas a dedicarte a eso, de lleno. O sea, a mí no me vengas con que, voy un mes y luego me regreso y que extraño las tortillitas de harina y que la carne asada. El mal del jamaicón. Ándale, si vas, dedícate al 100%, date un tiempo y ahí interrumpes obviamente exacto. Tu carrera. Sí, ahí ya la interrumpimos y fue con esa idea, pero siempre apoyo, Mario, siempre apoyo de mi familia y todo, de mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos, todos decían, no, pues órale y dale. Entonces, cuando nos invitan acá, éramos 6 jugadores de Monterrey, entre ellos, los que más nos hicimos ya profesionales fue Sergio Almaguer. Vino otro jugador también muy bueno, pero ya no se quedaron. Todos llegan como en el mismo proceso. Sí, ¿no? En el mismo. Llegamos a Casa Club del Ángeles y ese torneo
como a la fecha 10, despiden a 10, 12, despiden a Portugal por malos resultados. Porque, sí, sufría el descenso. Sí, exactamente. Y mira, lo que pasa es que el Pescado Portugal quiso remembrar esa selección olímpica, donde estaba Hugo Sánchez, Víctor Rangel, Caballero, Bugarín. Quiso traerse, pero ya eran jugadores ya, en ese tiempo ya veteranos. Y no le funciona. Entonces, cuando se va a Portugal, afortunadamente lo toma Manolo Lapuente, el Ángeles, y lo rescata. Nos salvamos. Y en ese torneo yo debuto en la temporada 86-87 con Manolo Lapuente. Mi debut fue el 16 de mayo de 1987, un partido entre Ángeles de Puebla y los Tecos, los ahora desaparecidos Tecos de la UAG, allá en el 3 de marzo. ¿Iniciaste de titular o de cambio? No, titular. Todo el partido empatamos a 1, recuerdo muy bien ese. Y me tocó marcar al que en ese tiempo fue el goleador de la liga, el Oso Salazar, un uruguayo. Nada más. Sí. Y empatamos, nos salvamos, y luego sigue Ángeles, y el otro torneo llega José Antonio Roca. Y ya en el proyecto Roca hicimos pretemporada, pero el equipo empezamos pues, más o menos bien. Era un equipo, como tú dices, que no nos iba a ver mucha gente. Nunca tuvo el imán o capturó a la gente aquí en Puebla. Puebla es la franja y no había más. Pero empezamos a jugar ahí con Roca, y como a media temporada también que se va don José Antonio Roca. Lo quitan por malos resultados. Un histórico, Sí, ya. sí, Debe sí, haber sí. sido uno de sus últimos equipos, ¿no? Creo que fue el último. Sí. Fue el último él. Sí, era muy buena gente, un caballero el señor. O sea que te toca que se retiren contigo como técnicos Nacho Treyes Sí. y Roca. Vaya, No, dos históricos. y otro. La Tota Carvajal y nuestro querido profe Cárdenas. Exactamente. Entonces, ahí me tocó todos los entrenadores de la vieja guardia, pero en su último año. Sí, de la escuela. Exactamente. Oye, Entonces, se va Roca y llega Juanito Alvarado. y llega el máster. No, y Juanito, pues, con más energía, más ímpetu, y afortunadamente nos salva del. Sí, arañando descenso. en ese partido No. ahí para la historia. Ya después te contaré. Pero con Juanito hicimos buenos partidos. Yo recuerdo que le ganamos a la UDG aquí, y la UDG era el superlíder. Sí. O sea, nosotros éramos el último lugar y le ganamos aquí en la noche un partido. Luego fuimos a Pumas, empatamos a 4. Y luego con Puebla empatamos a 3 y nos salvamos en un partido allá con Atlante, Sí. que fue un partido que todavía está Famoso. muy famoso. Oye, y luego después de ese torneo, la venta de Ángeles a Así Torreón, es, exacto. me imagino cierta incertidumbre para todos ustedes, una camada de chavos que venía empujando, y dentro de la oscuridad del momento, la luz, ¿no? Porque al mismo tiempo se da algo muy favorable para el Puebla, después lo veríamos con el tiempo, llegan de golpe tú, Poblete, Cañas, Así es. Sigifredo, Almaguer Y Ricardo Martínez. el y portero. Ricardo Así Martínez es. al Puebla, Así. y terminan convirtiéndose en un refuerzo brutal para el equipo, ¿no? Sí. ¿Tú qué tenías? 23 añitos, ¿no? 22, 23 más o menos, sí. ¿Y cómo recuerdas esa etapa? Pues quizás un poquito de incertidumbre. Sí, nosotros en esto del fútbol, que sabes que todo se sabe, y a nosotros ya nos habían dicho, el equipo ya se va ahí, ya está vendido a Torreón, pero en ese tiempo Puebla lo manejaba Hugo Fernández. Sí. Entonces, pues aquí en Puebla de repente salíamos, no era la Puebla de hoy, no había tantas plazas comerciales, y una vez nos encontramos íbamos creo que Almaguer, Ricardo y yo, Ricardo Martínez, éramos los tres. De hecho, los tres debutamos el mismo día, los tres, en ese famoso Ángeles Tecos. Debutó Ricardo de portero, yo de central y Almaguer de delantero, y Almaguer hizo el gol. Y nos encontramos a Hugo Fernández, ahí en la Plaza Dorada. ¿No los regañó? No, ole, y pues lo conocíamos, oiga, profe, y él
ya nos había dado un adelanto, porque nos dice, oye, ¿qué planes tienen ustedes? Y que, no, pues, Llévenos a Puebla. pero no, y él sí nos comentó, nos dice, no, es que están en mis planes para el otro torneo en Puebla, les gustaría quedarse aquí. Le digo, pues claro. Y ya Es fue que donde además siendo pasamos. los dos equipos del gobierno, Exacto. se dan, vaya, hasta gratuitamente Totalmente. entre clubes la llegada y pues terminan siendo muy importantes. Sí, no, y Poblete en ese tiempo, en ese torneo resurgió Carlos, porque Carlos ya había estado en Puebla. Sí. Le fue muy mal, llega con nosotros y hizo, creo que más de 20 goles. Oye, llegan a ese Puebla previo al campeonato con Pedro García, Con don ¿no? Pedro, sí. Y platícanos un poco, ahí es cuando te toca vivir en el Cuauhtémoc, ¿no? Sí, así es. Nosotros llegamos solteros, chavos, vamos a arreglar contrato con don Emilio Maurer, y lo primero que nos dijo, ustedes van a vivir en Casa Club. Y el único que no vivió mucho en casa así fue mucho Ricardo, porque Ricardo ya tenía planes de casarse. Entonces estábamos al Maguey y le digo, oye, don Emilio, es que nosotros queremos rentar nada, se quedan aquí. Dice, y aquí van a comer, y aquí los vamos a cuidar, y ahí estuvimos en el Cuauhtémoc, en la zona donde eran las oficinas. Estaba la oficina de Maurer, y abrías una puerta y había un corredor muy largo, y ahí estaban los cuartos. Oye, ¿y qué tal los moscos? No, durísimo, durísimos ahí, pero pues muy contentos, porque al final de cuentas, pues, te mandaba don Emilio, Sí. y antes eran directivos también. Sí, sí. Sabes que te quedas y te quedas. ¿Y qué hacían todo el día? ¿Terminaban de entrenar y qué se salían a echar el básquet en los No, fíjate, estacionamientos? nosotros entrenábamos como a las 10 Ajá. con don Pedro. Entonces, ahora, la Casa Club estaba muy bien organizada. Entonces, ellos tenían, por decirte, de 7 a 9 desayuno, luego de 2 a 3 y media comida, y de 7 a 8 y media cena. Pero teníamos las reglas bien establecidas. Teníamos ahí una mesa de ping-pong, pero después también nos ofrecen, don Emilio y todo, estaba Luis Enrique y otros directivos, nos dicen, oye, pues, si quieren estudiar en la tarde algo. Entonces yo no estudié mucho, pero sí me fui a estudiar inglés al americano, Okay. que está ahí por La Paz. Por La Paz, sí, Ahí. claro. Entonces varios nos metimos, unos fuimos, otros no, ya sabes, era pero sí acabábamos y ya. Sí, porque aparte lejísimos, no había nada. No había nada. El transporte se acababa a determinada hora. Sí. O sea, Entonces estudiamos un poco inglés, pero sí, lo demás era, pues, teníamos la tele común. En el cuarto podías tú tener tu propia tele, pero pues no había como ahora tanta opción. Oye, y después de debutar con Ángeles, llegas al Puebla y ese Puebla volaba, literal, ¿no? Un superliderato, más goleadores, menos goleados. Vaya, un equipazo. Ya a esas alturas, ¿qué te dicen tus papás? Pues ya les podías decir, Sí. no vine de paseo. Sí, no, yo ya de plano, y en Puebla, la cuestión económica, el contrato fue mucho mejor. En ese tiempo, bueno, todavía, pero en ese tiempo el Puebla era un equipo grande. Sí. O sea, bueno, siempre ha sido grande, pero en ese tiempo Sí, pagaba, competía, y aparte era liguilla. Entonces, a mí me cuesta mucho. De hecho, ese torneo yo no jugué casi nada, porque estaba Luis Esparza. Edgardo Fuentes. No, antes de Edgardo llegó Oscar Rojas. Tienes razón, otro gran chileno. No, gran jugador, el seleccionado chileno. Sí. Estaba Tito Rosete en mi puesto. Sí. Entonces llego y don Pedro me dice, pues vienen ustedes. No jugué, creo que jugué 1 o 2 partidos de liga, pero estaba la famosa Copa también. Sí. Ahí jugué el torneo de Copa. Y hicimos como 2 giras a Los Ángeles. Y ahí siempre don Pedro me ponía a jugar. Y entonces pues, yo sí estaba un poco desesperado, porque decía, bueno, pues si no voy a jugar. Claro. Pero el equipo volaba. Oye, ¿te acuerdas de tu contrato? ¿Cuánto te dieron? Dice. En ese tiempo creo que eran como 30 al mes. No, pues era muy buen dinero. Era muy buena lana, Sí, te cansaba para... Y viviendo en la casa club. Y luego, aparte, en la casa club, pues no gastabas en nada. Y aparte, en la casa club... Y las primas. Y las primas, que eran
se hizo muy famoso Puebla por las famosas primas, porque a veces ganabas más de primas que de tu sueldo. Sí. Oye, ¿y qué dicen ustedes? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza cuando después de esa gran campaña se va Pedro García? Digo, difícil decisión, se la juega, Sí. se la juega Emilio, al final le sale muy bien todo, pero quitas a tu entrenador después de haberte dado... No, fue un torneo espectacular. Lo que pasa es que el equipo en ese tiempo quizá llegó a su máximo en la fecha 25, antes eran 38, 25, 26, estaba imparable. Jugaba Aravena, Poblete, Paul, Moscoso, Cosío, Bernal, o sea, por todos lados se hacían goles, pero la liguilla, recordarás que se hizo esa famosa liguilla de 2 grupos. Sí. Entonces 4 y 4, y ahí el equipo se cayó totalmente. El equipo físicamente 2 lesionados, y don Pedro lo manejó mal, hay que decirlo, lo manejó mal, se cayó el equipo. Es cuando improvisa a Poblete, exacto, ¿no? De hecho, ese partido yo iba a jugar de central, pero como no había jugado mucho, don Pedro dice, no, es que no puedo meter a Gerardo. No ha jugado en todo el torneo, no lo voy a meter contra América, en una liguilla. Y ahí fue el error no de no meterme a mí, sino de poner a Carlos, tu goleador. Claro. Afortunadamente ese partido en 10 minutos nos hace 2 goles Hermosillo. Sí. Además, entonces Poblete pues, dice, oye, pues yo no soy central. El segundo tiempo cambia, porque estaba Tito Rosete, lo pone atrás, sube a Poblete y empatamos a 2. Pero ahí fue un error que no le perdonó la directiva. Y fue una decepción muy fuerte, ¿eh? Sí. Para Puebla se va don Pedro, y antes don Pedro ya había hablado con nosotros, habló con Almaguer, con creo que Cañas, estaba Rodrigo Fernández también, la larva, Rodrigo. Y conmigo nos dice, ¿saben qué? Vamos a seguir, voy a traer más refuerzos, porque queremos ser campeones, entonces a ustedes los vamos a prestar un equipo de segunda. Okay. En ese tiempo era segunda división. Nos dice, quiero que vayan, y después, bueno, pues cada quien toma su decisión. Yo fui a hablar con don Pedro, le digo, don Pedro, ¿sabe qué? Muchas gracias, yo no me voy a segunda. Le digo, prefiero irme a mi casa y... ¿Te convino entonces que hicieran el cambio? No, totalmente. Claro. Entonces, además ya conocías a Manolo. Sí, Manolo también, sí, me había debutado. Entonces, yo le digo, ¿sabe qué? Me dice, no, vaya a hablar con Maurer, a ver si le prestan su carta. Y pues en ese tiempo eran cartas. Y si el directivo decía, no te dejo ir, te quedas. Te congelaban. Sí, ¿cuántas carreras? Exactamente. Pero una decisión echada para adelante, ¿no? Porque no solo fue el cambio de director, sino además salen varios jugadores importantes, Sí. Moscoso, Paul, Rojas, Ángel, y llegan otros muchos, ¿no? Llega Larios, llega Edgardo Fuentes, regresa Arturito Álvarez. Sí. ¿no? Llega el Chepo, o sea, hubo muchos cambios. Es que fíjate, el cambio de don Pedro, como todo, te digo, todo se sabe y todo, hubo ahí una ligera, pues sí, pelea de don Emilio con don Pedro, porque don Pedro, según lo que nos dijeron y todo, y él quería hacer un cambio de jugadores. En ese tiempo los 2 mejores jugadores de la liga eran Antonio Carlos Santos y el Mortero Aravena. Y quería cambiar. Ok. Entonces don Emilio le dice, no. Dice, Aravena no se va. Imagínate. No, es que mire, no se va. Y le dijo, es más, te vas primero tú que Aravena. Y mira, se fue. Fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Sí, Porque pues narra un poquito eso don Emilio en sus memorias ahora que publicó, donde dice que ya había firmado incluso la renovación Pedro García Sí. con el presidente Migoya y que lo logra convencer para romper el contrato, Sí. afortunadamente. Oye, llega La Puente y ¿qué te dice? no, luego, fíjate, sabes, yo al otro día, yo llego a las oficinas pues para ver mi situación, porque nos íbamos a ir de vacaciones. Entonces yo llego y le digo, oye, estaba Luis Enrique, que era el secretario técnico con Fer. Le digo, oye, Fer, quiero hablar contigo. Ah, sí, pásale, flaco. Me decía, pásale, flaco. Yo le digo, oye, es que ¿sabes qué? Pues don Pedro nos dijo, y yo no me voy a segunda, yo prefiero, quiero ir a buscar al norte o otros equipos que yo sabía que sí podía jugar en primera. Y me dice, no te preocupes, don Pedro García está fuera.
Y me dice, ahorita espérate como 1 hora aquí y va a llegar Manolo. Digo, ¿Manolo? Sí, Manolo Lapuente va a llegar, ya está de entrenador. Entonces llega Manolo y rápido yo lo saludé y me dice, pásate. Me dice, ¿te quieres quedar? Le digo, pues claro. Me dice, bueno, tú eres parte del proyecto. Incluso nos dijo eso, nos dice, mira, viene Pablo, va a estar Roberto, viene Edgardo Fuentes y vas a estar tú en los centrales, no hay más. Ah, perfecto. Me dice, bueno, arréglate de tu contrato y todo y nos vemos, ya te dieron las fechas para regresar de vacaciones. Entonces así fue la historia de cómo yo me quedé otra vez con el Puebla y ahí pues ya fue que hicimos un gran torneo con Manolo. Ahorita que hablábamos de Manolo Lapuente, ¿qué significa en tu carrera Manolo Lapuente? No, muchísimo. No fue tanto mi formador como de reserva ni nada, porque yo en Tigres yo estaba Salvador Carrillo, un gran volante de Tigres, y luego me tocó después, en los principios de él, Batocleti. Ya se había retirado, entonces, pero Manolo, pues se puede decir que es el que me abrió las puertas para darme a conocer en el profesionalismo, y sobre todo por la confianza que te daba como jugador, y después pues ya el gran técnico que fue Manolo, pero sí representa pues todo, o sea, fue el entrenador que nos abrió las puertas para darnos a conocer en el ambiente de fútbol, porque la verdad con Ángeles no teníamos, pues no, nadie nos pelaba, la verdad. No existían, pero sí Manolo muy importante en mi carrera, como jugador y también como persona. Manolo era un tipo que hablaba contigo y siempre estaba dispuesto a ayudarte. Justamente muchos nos han hecho énfasis en eso, en que hablaba con los jugadores. O sea, no era de los que triangulaba o no les decía por qué sí o por qué no, sino hablaba. Y en ese equipo tan vasto, porque era un equipo vasto, logró gestionar un vestidor con mucho talento, ¿no? ¿Recuerdas algo que te haya dicho? O no, paciencia, flaco, sí, ¿qué te decía? No, fíjate que luego en la fecha 1, creo que nos tocó ir a Puato, no sé quién aquí, lo goleamos. Entonces me dice, mira, vas a jugar en reserva, pero quiero que me hagas esta función. En ese tiempo, no se usaba mucho los 3 centrales y todo, pero Manolo fue un adelantado. O sea, porque mucha gente dice, no, es que ahora los 3 centrales, eso ya se usaba, digo, ¿desde qué? Entonces me dice Manolo, mira, quiero que juegues aquí, porque tengo la fecha 2, vamos a jugar contra Cruz Azul en el Azteca, y vas a jugar aquí. Entonces él quería que jugara Roberto del lado derecho, Edgardo Fuentes por su perfil zurdo y yo en medio. Entonces entrar y salir como un líbero, pero con salida. Y en la fecha 2, ya en la semana me dice, Gerardo, va a ser titular el sábado en el Azteca. Y ayer agarré una rachita muy buena de juegos, hicimos muy buen partido. Y desde ahí entonces Manolo era muy táctico. Él cada partido lo planeaba diferente. Después me metió hasta de lateral a mí. Y de lateral, pues sí le funcioné porque puse como 2 o 3 pases de gol a Poblete ahí. Más. Porque me decía, ¿sabes qué? Aunque eres muy grande y todo, pero tienes velocidad, tienes zancada larga. Y pues estabas chavo y yo quería jugar de lo que sea. Pero con Manolo empiezas a jugar un poquito más adelante también en la contención. ¿Sí? ¿O en qué momento llega esa? No, es que te digo, en ese tiempo, entonces jugaba Arturo Álvarez y el Mango Orozco. Claro. Pero después el Mango se lastimó y a Edgardo Fuentes a veces lo ponía hasta como un lateral, pero marcador. Pero lo fuerte de nosotros, ¿dónde era? De media cancha para allá. Sí. Salir, romper y jugar arriba. Porque teníamos a Bernal, Chepo, Romerito, Aravena, Poblete y Chicharito. Entonces nosotros éramos un equipo muy fuerte que no nos atacaban mucho. La verdad. Entonces me decía, Gerardo, métete ahí con Luis Esparza, con Edgardo Fuentes y con Arturo Álvarez y obviamente y luego teníamos a Cosío, que Cosío también después se lastimó el caballo, que era muy buen contenciones que te ayudaba mucho. Entonces era un equipo muy explosivo. Mantenían preocupadas. Exactamente, sí. Y
Afortunadamente, todo ese torneo yo jugué 24 partidos, en el 89-90. Jugué 4 de liguilla y jugué 5 de la Copa. Pero como tú dices, traíamos un equipazo, y aparte de tener a Aravena, tener a Bernal o a Poblete, y luego en la segunda vuelta, recordás que llegue Edivaldo. Sí. Se va Romerito y llega Edivaldo Martins, crack. Otro crack. Sí. Jugadorazo, ¿no? Entonces, pues el equipo explotó, y mucha gente no le gustaba, que porque de repente Manolo era medio amarrado y es que no hace muchos goles, y Manolo tiene esa famosa frase con Emilio, porque Emilio va y le decía, oye Manolo, es que queremos más goles y quiero que sea superlíder. Le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Superliderato o campeonato? Claro. No, pues campeón. Bueno, y quedamos, creo que en tercer lugar pasamos. En tercer lugar, exactamente. En tercer lugar. Así es. No, hombre, gran liguilla, Esa liguilla fue inolvidable. Primero fue con Correcaminos, que nos tenía eliminados. Fuimos a Victoria, una cancha muy difícil en la noche, calor. Jugaba bien los hondureños. Sí, los hondureños, Richardson Smith, Zambulá, el panameño Mendieta, y nos ganan 3-1 allá. Entonces, en Victoria recordarás todo un vestidor, pues no era ni vestidor, creo que esto está más grande que el vestidor de Victoria. El calor. Sí. Y nos 3-1. Yo recuerdo que entro faltando como 25 minutos. Me mete Manolo, ¿sabes qué? Gana, párate ahí. Y ya nos hicieron más goles. Muy inteligente Manolo. Y él llega, Maurer, y no, ¿para qué te digo lo que nos dijo? O sea, que le hacen la ley del hielo, dice Maurer después, ¿no? Sí. Que ustedes como equipo dicen, pues, si se quieren venir a involucrar. Sí. ¿No? Y fue Manolo el líder, dice, ¿sabes qué? Le dice, ya acabaste de gritarles, entonces te pido por favor que te retires, yo voy a hablar con mis jugadores. Y rápido en ese tiempo habló y nos dijo, a ver, vamos a ir a Puebla y vamos a remontar. Y luego llegamos a Puebla, al minuto 15 nos hace un gol Correcaminos, pero hace un gol Arturo Álvarez, luego Poblete y Cañas. Que Cañas, que era el amuleto de Manolo. Luego viene esa famosa con Pumas, que aquí quedamos 4-4 y allá les ganamos 4-2. Y luego ya con la UDG en la final. Fue una de las liguillas, la gente que le guste el fútbol. Contracorriente. Sí, totalmente. Sí, espectacular. Sí, espectacular. Y ahí es donde pues Manolo se consagra, porque le dice, ahí está el campeonato, lo que tú querías, Maure, la afición. Y pues fue inolvidable. Esas 3 temporadas habrán sido quizás las mejores en tu carrera, o sea, el campeonísimo, el campeonato con CONCACAF y después el subcampeonato contra León. Creo que sí, en el subcampeonato, porque había mucha incertidumbre. Se fue pues prácticamente todo el equipo, no se quedó nomás Larios, Luis Esparza, Poblete y yo, nada más. Sí. Hay Ángel Torres, que se quedó, Angelito. Pero toda la gente aquí decía, no, pues otra vez el Puebla, cómo vendió a este y al otro y al otro y al otro. Pero regresa a La Puente. Y Manolo luego dijo, a ver, este equipo va a ser muy diferente al campeonísimo. Este equipo es de garra, es de lucha, llega el coreano Rivera, después llegaron los brasileños y armamos un equipo muy... Pero aún así dicen que las expectativas de la directiva era, pues nomás no descienda, sí, ¿no? No, totalmente. Literal. Llegó Paco Rollán, y sí, nos decían, no se preocupen, dice, mientras no se descienda el equipo, después va a llegar, se va. Pero el equipo empezó a jugar, y sobre todo a nosotros ahora sí que nos la creímos, y era un equipo muy fuerte, sobre todo atrás. Y luego llegó Zico, que Zico empezó rápido, prendió rápido, Gaucho, y se hizo un gran torneo. Y ahí, desde mi punto de vista, obviamente el campeonato lo disfrutas, pero yo también disfruté mucho el subcampeonato, aunque se oiga... Sí, no. Porque me dicen, era más subcampeonato. Jugaste todo. Jugué casi todo el torneo, y con Luis Esparza y Rivera hicimos... Sí. Y Pablo atrás,
Suavecitos. Sí, aquí no pasan. Sí, exactamente. Oye, y ahí es el punto de inflexión, ahí quizás con los problemas extracancha es cuando empieza como institución a emproblemarse el Puebla, ¿no? Así es, porque nosotros salimos subcampeones y para el otro torneo también sale Roberto, sale Poblete, porque ellos tenían, fíjate lo que era antes un jugador que le tenía amor a la camiseta y Sí. el compromiso. Sí. Ese torneo, cuando salimos subcampeones, tanto Poblete como Luis Esparza tenían ofertas de muchos equipos. Sí. Pero Maure los convence y dice, al final yo les voy a dar su carta. Hicimos gran torneo y acaba, ahí está su carta. Luis Esparza se va a Tigres, y Poblete a Cruz Azul. Y ahí empiezan los problemas, fútbol, política, el estadio, no cierran el estadio, y también me tocó a mí el cierre del estadio, que fue... ¿Cómo te durísimo. enteras de que no pueden utilizar las instalaciones? Pues de un día a otro. Nosotros entrenábamos, ya se escuchaba mucho que había, y nos citan al otro día y ya no entramos. Es más, está una anécdota muy del Morejón, porque el Morejón, pues, toda la utilería de nosotros estaba ahí. Claro. Sí. Entonces nosotros llegamos y ya estaban los sellos y cerrado. Y creo que había 2 jugadores, no recuerdo quién, habían dejado su carro adentro. Entonces no pasan policías y luego, pues, ¿qué hacemos? El Morejón dijo, por aquí podemos Sí, entrar. no, y se metió en la noche. Así literal. Se metió en la noche, traía tú la recordás, una camioneta de esas, que ahí era la utilería, y se mete en la noche y empieza a sacar A vaciar todo lo de ustedes. zapatos, playeras de entrenamiento, y fue muy, muy difícil porque Sí. Nos citan, ¿y ahora qué? ¿Dónde entrenamos? Yo recuerdo que un día fuimos a la UTLA. Alguien se movió ahí, pues nos prestaron la UTLA, pero pues tampoco íbamos. Y luego, pues fuimos a la canchita, al tapetito, allá por la autopista. Y luego terminamos en IDESA, luego en Intex, o no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, y no teníamos dónde entrenar. Llanerazos, llegabas en tu carro, el Morejón nos dio, ¿saben qué? Lo que pude rescatar es esto. Se cambiaban ahí en el coche. En el coche. Tú llevabas tus propios zapatos de fútbol. Pero ahí sí verdaderamente No. ustedes, o sea, se echaron a la institución encima porque ante esa circunstancia tan difícil, no se amilanaron, No. o sea, seguían empujando. Yo no sé qué les decía Lapuente, pero vaya, mis respetos porque él los mantenía y les daba esa tranquilidad. Sí, difícil, ¿eh? En serio. Yo te apuesto que hoy en día, si pasa eso en un equipo No. con el futbolista de hoy, no va ni un No día. aguanta, ni el entrenador. Ni el entrenador. Entonces sí fue muy importante la labor de Manolo. Afortunadamente nos seguían pagando. ¿Cómo? No lo sé. Pero nos seguían pagando, pero era muy difícil porque no había antes celular. Sí, la comunicación. La comunicación de, vamos a hacer un grupo y te digo dónde vamos. No, nosotros nos decían, bueno, nos vemos en la autopista y de ahí nos vamos a ir todos a entrenar. Ahora a esta cancha. Y lleven su ropa. Y acabando, pues era también muy un equipo incómodo. importante, o sea, venía Éramos de el ser subcampeón. subcampeones. Y luego nos Estaban tocó jugando. con Kaká, Sí. que afortunadamente salimos campeones. Y nos toca jugar la final de la Copa Interamericana contra Colo-Colo, que la jugamos en Tabasco. Villahermosa. Villahermosa. El partido más importante internacional en la historia del pueblo y no lo pudo ver. Imagínate, el Sí. en Tabasco, y nos dio una repasada. El tour del Puebla por la República. Sí, y luego jugamos en todos lados. Pero ahí, a pesar de lo extrafútbol, en lo deportivo todavía no se quebraba el equipo. No, O sea, competíamos bien. Sí. Venían todavía, venía. ¿Cuándo se quiebra en lo deportivo? ¿Con los yugoslavos? Me adelanto un poquito, pero ¿cuándo crees que en lo deportivo? Ahí, cuando acaba ese torneo, no calificamos, Ujú. pero hicimos muy buen torneo. Creo que andábamos entre los 8, Sí, entre 8 sí, y creo que 10. por el sistema de y por el grupos sistema de y grupos demás. no pasamos.
pues hicimos un muy buen torneo. Y en el otro torneo ya empezaron muchos problemas de, la venta del equipo lo tomó la televisora y se pierde totalmente la identidad. Sí. Y pues nosotros, no, pues tú te quedas, llega Alfredo en su primera época y tampoco el equipo estaba mal, pero... Ya, muy bueno. Y después yo creo que sí, el punto más... así difícil fue cuando llegan los yugoslavos y llega don Raúl, que don Raúl, mi respeto, es un tipo histórico. Mira, yo en ese tiempo estaba tomando el curso de entrenador, lo estaba tomando en la Universidad de Cuauhtémoc, y uno de los que iban a, pues no a darnos clases, pero la figura era don Raúl Cárdenas, y los que nos daban preparación física, psicología y todo, pues de un día a otro ellos eran el cuerpo técnico de don Raúl Cárdenas. Sí, en serio, no recuerdo ahorita su nombre, pero eran una gente que muy preparada, pero que no sabían desconocimiento de la cancha. Sí, pero ya el día a día ya los había rebasado. Y entonces nosotros llegamos y bueno, pues temporada, incluso yo hablé, oye, don Raúl, me dice, no, tú eres parte importante del equipo, Gerardo, te vas a quedar. Estaba Rabaida, los españoles, no teníamos mal equipo, pero nadie nos la creíamos. Sí. Nadie. Luego llegan una pretemporada muy mala y unos entrenamientos con jugadores de nosotros ya hechos, pues te ponían cositas de vamos a practicar. Este era el calentamiento. Cuello, dedos. Sí. O sea, no creías. Y luego vamos a hacer entrenamientos con unas cuerdas, todos para acá, todos para allá. Híjole. Oye, entonces, hablas de identidad. Yo viendo esto, no se le preguntaba a nadie, ¿qué pasa en el momento? Y yo sé que son camisetas, cuando les dicen, ahí les va la naranja. Fíjate, yo paso a Morelia. Después me prestan, yo tuve un gran torneo primero con Alfredo Tena, y yo dije, pues yo creo que jugué 30 partidos, sí. Fui titular, pero después llegan otros directivos, los güeros, los Udo. Ajá, toma. Sí. Entonces llego y yo dije, no, pues sí me quedo a Quito, pero empiezan a hacer la de tos con mi contrato, que no, y que sí, que no, entonces, no te podemos dar un aumento. Le digo, oye, pero a ver, aquí están mis números. En ese tiempo no había representantes, nadie teníamos representantes. Y faltando como una semana o menos, recordarás que vino el Puebla quería contratar a Marcelo Balboa. Sí, yo lo vi en el estadio, estuve ahí sentado. Exactamente, tiene razón. Sí. Yo estuve ahí y lo vi. Entonces, de un día a otro yo llego y me dice, ¿sabes qué, Gerardo? Ya no entres en planes. Digo, caray, ¿y qué voy a hacer? Digo, ya acabó el draft. Me dice, no, ya no entras en planes. Y volteo y en el club y ya venía llegando Marcelo. Sí. Entonces dice, mira, yo dije, bueno, nada más que pues yo voy a Federación. En ese tiempo vas a Federación y no había quien te defendía. Sí, nadie. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Le digo, a mí me tienes que pagar. Si no, te voy a hacer mis derechos. Todos tus derechos. A mí no me puedes decir. Sí. Y me mandan, yo estuve una semana, me mandan a mi casa, pero Balboa no se arregla. Sí. No se arregla. ¿Por qué? No lo sé. De hecho, el representante de Balboa, yo fui una vez al estadio y me lo encuentro, era su papá. Bueno, en ese tiempo, su papá. Entonces estaba un señor, empezamos a platicar y me dice, no, yo soy es mucho gusto, señor. No. Y el señor me dice, no, es que Marcelo no se va a quedar porque no hubo arreglo económico. Y la verdad, no tanto arreglo económico. Vio toda la problemática que ya empezaba y Marcelo se va a León. Sí. Entonces estaba Alfredo de entrenador y me habla Alfredo. Me dice, oye, Gerardo, creo que regreses. Digo, pues sí, pero yo me tengo que arreglar primero de mi contrato. No, sí, ya estás. Y ahí cuando yo vuelvo, regresé al Puebla como una semana, pero en ese tiempo era y desde ahí ya veías que venía una
una serie de problemas con el jugador y la directiva. Sí. Desde ahí. Sí. Y al final se va perdiendo en paralelo, además de la planeación y todo, la identidad, ¿no? Totalmente. Porque en tus primeros años todos querían, sentían, eran enfranjados de corazón, no se querían ir, que se quedaban varios años y después empieza un cambiadero de gente que ya no empieza a sentir la franja, ¿no? Sí, y, te digo, tuvo mucho que ver también la salida de los directivos, porque Maure pues era la imagen. Poblano. Sí, y en cuestión federación, pues ya todos sabemos todos los problemas que tuvo don Emilio, que lo borraron totalmente de la federación, y ahí empieza también una guerra contra Puebla. Sí. Entonces, y lo del estadio fue durísimo. Luego, esa temporada con Raúl, el equipo estaba bien mal, nosotros lo sabíamos. O sea, estaba gente de experiencia, estaba Rivera. Aurelio me decía, oye, es que el equipo está mal. Se fue toda la base de mexicanos. Sí, toda la base. Porque antes había una base, estaba Manolo Sol, Ambriz. Exacto. Había varios, ¿no? Y venden todo, ¿no? Todo. Y llegan los famosos yugoslavos y pues un desastre, la verdad. El equipo físicamente estábamos muy mal, mentalmente mal. Se va don Raúl y llega otra vez Alfredo. Sí, muy difícil. Y de hecho llega Alfredo y tuvimos como 2 o 3 partidos buenos. Creo como que parecía que el equipo, creo que a Necaxa fuimos a ganarle al Azteca o empatando. Y luego acá tuvimos como 2 o 3 partidos muy buenos. Pero después el equipo se cayó totalmente y aparte teníamos una ventaja de 15 o 18 puntos sobre Celaya y se fue. Pero en ese tiempo, yo te lo juro, yo la primera vez que yo escuché en el Puebla la palabra descenso fue en ese torneo. Sí. Yo no me la podía creer. Entonces sí fue ahí, o sea, cuando deportivamente entramos en un tobogán. Sí, en un tobogán porque pues en el Puebla a mí me tocó, fíjate, me tocó campeonísimo. Sí. Luego en la otro torneo semifinal. Luego en la otro torneo final, pero eran torneos largos. Sí. Y luego tuvimos otra liguilla. Tuvimos un repechaje que después pasamos a liguilla, que América nos elimina. Sí, con un gran torneo ahí con Tena, con un buen equipo. Sí, estaba Tita, el Pony, Pimentel, Toniño. Sí. Con Cárdenas, llegamos al repechaje contra Tecos. Y luego, Cierto. Otra vez, es lo que te digo que... Entonces yo cuando empezamos a entrar en ese tobogán, alguien por ahí dijo descenso y, caray. Y se vino la noche. Y yo decía, no, pues tenemos... Pero además hay algo que yo nunca he entendido, porque tenías algunos extranjeros muy buenos que querían seguir jugando con el Puebla, que se quedaron incluso en Puebla, pero aún así traen los 5 yugoslavos. Digo, Carlos Muñoz quería seguir jugando, Pardesa jugaba, después dejó de jugar y regresó, y Rabaida se quedó a vivir todavía un tiempo aquí por temas de contrato, ¿no? El problema fue de que Raúl llega, don Raúl Cárdenas, y quita a Carlos Muñoz, el goleador. Y Carlos se quería quedar, pero también dice, yo tengo una oferta, se fue a Pachuca. Entonces, luego, teníamos Manolo Sol, Ambriz, teníamos un equipo muy bueno. Sí. O sea, estaba Medina, uno de Pumas, un central, luego después estaba central peruano Soto, ¿te acordarás? Un gran central. Entonces teníamos, pero algo pasó y se vende también el equipo, todo, ¿no? Y Abed vende y dice, te entrego el equipo, pero sin jugadores, y entonces empieza también a... Y luego viene el problema, ahorita recordaste lo del repechaje, que fuimos con Tecos, y hubo un problema muy fuerte con Rabaida y con Soto, que se entera don José Abed y los congela. Sí. Yo no estaba ahí, pero yo sí me entero cuando le dijo a Rabaida, tú no vuelves a jugar aquí en México, ¿eh? Los bloquearon. Los bloqueó, ¿por qué? Porque nadie nos imaginábamos que íbamos a pasar repechaje, nadie. Y se dieron resultados, ganamos el último partido y luego ganamos como 2 o 3 y de repente volteamos, estamos en repechaje, nos toca Tecos. Y había jugadores que ya tenían sus boletos de avión para irse de vacaciones. Y estos, pues los sacaron en la agencia de viajes de... No, bueno.
Entonces, ¿para qué te digo? No, pues se enteró. Ni modo que no se entere. Yo estaba... Y es cuando Rabaida se queda jugando en la Liga Ibérica, ¿no? Sí. Con contrato, pero jugando en la Liga No, Ibérica. de hecho, yo la última vez que vi me dice, oye, decía Gerardo, ya no voy a jugar. Le digo, pero ¿cómo no vas a jugar en otro? Dice, no, ahí me dijo, lo quería Toluca. Sí. Creo que Tigres. De hecho, revive en el Sevilla. Sí, después de exactamente. Puebla. Pero a nosotros nos lo dijo clarísimo el ingeniero. Dice, aquí nadie se burla de mí. Dice. Y Bloqueado. Y Soto era un crack, Sí, un jugadorazo, y se tuvo que regresar a Alianza de Lima. Alianza de Lima, Perú. Entonces, ahí empezaron muchos problemas. Y los españoles, Carlos se fue, luego estaba Pardés, estaba el Paquete Higuera, que eran muy buenos jugadores, pero no había un compromiso, vamos, de salvar al equipo, de decir, oye, vamos a salvarnos. Esto no. Empezó a tobogán, a caer, derrota, y luego llega Vaquero. O sea, una decisión totalmente, pues, digo, si tú eres directivo, imagina, faltando 5 partidos, vas a quitar y vas a tener una persona que no conocen el entorno. Sí, y menos un descenso. Y menos un descenso, ¿no? Y estaba con Vaquero. ¿Ese torneo quién lo inicia en la dirección técnica? Cárdenas, luego Alfredo, y termina José Mari Vaquero. Pero Vaquero en Europa, lo sabes, Mario, que como que dices, descendemos, pero después subimos. Se usa así, Sí. Pero estábamos, yo una vez otro le dije, oye, no, le digo, Vaquero, aquí no. Le digo, aquí si un equipo se va, créeme que es bien difícil. Muy difícil. A León en aquella época. Es bien difícil subirlo, cuesta mucho dinero aquí en México. Y tú, no, pero allá, el descenso, la hostia, que no sé qué, güey. Y pues nos fuimos. En ese famoso partido de Rayados. Contra Monterrey. Contra Monterrey, que, pues fíjate lo que son las cosas. Me toca a mí descender en mi ciudad. Sí. Contra Rayados, y un partido que todavía yo lo veo. Que hicimos un muy buen partido, pero nos agarran mal parados en una jugada que entra, y el abuelo Cruz entró. Yo conozco muy bien a Paco, el abuelo es cuate mío. Me dice, Gerardo, yo ni quería jugar. Es más, dice, yo ni iba a salir a la banca. Porque ya Monterrey estaba desahuciado. Pero que el entrenador era Jara Zaguier. Y él estaba jugando con ellos el turco Mohamed. Sí, cómo no. Y le dice el turco, mete al abuelo de la banca, nos puede ayudar. Y mira, pone el centro, Pérez, ¿no? sí, Alan Pérez, Sí, es cierto. gol. Y ahí, ya, y luego viene otra historia yo hablé con Vaquero y compraron a curtidores, y ahí empezó, pero ya... Y ahí también más pérdida de identidad, ¿no? Totalmente. Porque se va deslavando. Estaba Paco, entonces ahí en un relajo, porque acaba el torneo, nosotros nos vamos de vacaciones y dices, bueno, pues estás descendido. Pero como a la semana viene el draft, y dentro del draft ya se anuncia que Puebla va a seguir. Sí. Incluso yo hablé con Vaquero, conseguí el teléfono, estaba ya en Acapulco, ¿no? Era el draft, en Acapulco creo. Entonces, sí, ni se acordaba mucho de mí, nosotros ni nos conocía mucho, pero me dice, esto es una locura. Dice, yo no entiendo, que ahora me dicen que ya estoy otra vez en primera división. Entonces, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero ya no había identidad ni nada. Pero aún así, el Puebla, Paco hace un gran equipo, ¿eh? Hicieron un esfuerzo tremendo. Tremendo. Con Aspe. Y No. Y luego grandes extranjeros. Sí. Claudinho, Sí. Frankie Caballero. Oviedo, vino a recordar a este ecuatoriano que, Caviedes. Caviedes. Y a Fed Soto. Ratón. Oye, si tú te pones a ver, dices, y obviamente el Beto Aspe, entonces dices, oye, ¿cómo un equipo se hace un torneo con Mario, ¿no? Con Mario Carrillo. Sí. Con Mario Alfredo, también. Regresa. Roberto Medina. No, trae un equipazo, pero lo que tú dices, yo creo que la gente no se involucraba tanto, por lo mismo. Y luego viene otro descenso. O sea, de repente a mí me dice, oye, ¿qué onda con el Puebla? Siguen, está en primer y todo. Y yo,
Sí, le digo, mira, es un equipo que ha tenido altas, bajas y todo, pero siempre ha estado ahí. Y la gente a nivel nacional sí le tiene mucho respeto a la franja. E internacional. E internacional. Sí. Exactamente. Oye, de todos los grandes técnicos que tuviste, porque ahorita hablamos de Roca, La Puente, Vieira, Nacho Treyes, La Tota. Tena, La Tota, Raúl Cárdenas, El Maño, Ruiz, Vaquero, o sea, ¿con cuál te quedas? Obviamente me quedo con Manolo, porque aparte que me debutó, hicimos buenos torneos y creo que me tocó también la mejor época de entrenador de Manolo Lapuente. Y él era muy inteligente, siempre trataba de sacarle el mayor provecho al jugador. Y aparte de fuera de la cancha era muy inteligente y todo. En ese tiempo tenía mucho pique con la Volpe, con Ricardo, que es que la Volpe hace muchos goles, sí, le decía, pero yo quedo campeón. Sí, sí es cierto. Y había partidos que íbamos a jugar contra equipos de la Volpe, en ese tiempo el Atlante, que fue campeón, jugaba muy bien, y nos decía, mira, vamos a darles el balón, pero nosotros vamos a hacer los goles, y le ganábamos, ¿no? Y la Volpe fúrico, porque hubo una rachita en donde Manolo y la Volpe, no, el antifútbol y no, es parte del fútbol. Entonces, claro. Manolo, pero el entrenador, por el Maño era un gran, sí, táctico, tácticamente, y un señor muy respetado. Y ahí te reencuentras con tu compadre Almaguer, sí, ¿no? De hecho, fíjate, eso me faltó decirte. Yo jugué 6 meses en Zacatepec, 5 meses en primera A. En el calorcito. En el calorcito. Cuando salgo de Morelia, entonces yo me tengo que reportar a Puebla y me dice, ¿sabes qué, Gerardo? Que ahorita no hay. Entonces me hablan a mí de Zacatepec, que en ese tiempo tenía un gran equipo, lo tenía... el dueño era el mismo de Toros Neza. Entonces me dice, te quiero que estés en Zacatepec unos 3-4 meses y luego ya te vas a Toros Neza. Ya que volaba también ese sí, Toros. Y yo me fui, pero cuando acaba el torneo de primera A en Zacatepec, y traía muy buen equipo en Zacatepec, ¿sabes? Contrató a Enrique Rodón, Isaac Gallipey, no, pura primera división traían. Y cuando va a acabar el torneo me habla el contador Herrera, que era en ese tiempo el que manejaba todo en el Puebla. Me dice, oye Gerardo, necesitamos un central. Y ya le dije al Maño, entonces necesito que te reportes. No, de regreso. Pero rápido. Claro. Y aquí fue otra etapa con el Puebla, ya con la naranja. Con la naranja. Sí. Con la naranja, exacto. Estuve ahí en Zacatepec y estaba entrenador el Coco Gómez. Otra historia. Hijo, sí, el Coquito, muy buena gente, pero sí, ya entrenadores muy... que te tocaba retirar. Sí, o sea, decía, hijo, es que en unos entrenamientos que te ponía así de... Porque ahí me tocaron también, fíjate, me tocó Axel, sí. Gran preparador físico. Sí. Otavio Duarte, de los mejores brasileños. Él venía de ser el preparador físico de la selección de Brasil. Nada más. Lo trajo Alfredo y luego se quedó aquí, luego se fue a Torreón y en ese tiempo también trajo al famoso fisioterapeuta Pesaña, a Carlos. Entonces, y luego de repente pues ya me tocan los entrenadores de la vieja guardia, igual la Tota, no, o sea, en la Tota estábamos en Morelia, cuando llego a Morelia y el club de Morelia, para que te des una idea, eran 3 personas nada más. La Tota, Nicandro y una secretaria. Era todo. Todo. Entonces yo venía del Puebla, pues el primer partido. No se concentran. Digo, ¿cómo nos vamos a concentrar? Llegan al estadio. Nos vemos en el estadio. Digo, no, ni me. Luego está el Fantasma Figueroa, el Mudo Juárez. Digo, no, ¿cómo creen? Entonces yo me empecé a involucrar un poquito ahí. Le digo, no, hombre, mira, vamos a concentrarnos. Y todo, pero era una fiesta ahí en Morelia. Y también la Tota, pues ya llegó, fue cuando lo agarra cervecería un tiempo y luego entró TV Azteca. Ya entró TV Azteca. Ahí estaba directivo Moisés Saba. Sí, muy bien. Que cuentan de estos trayectos en camión de 40 horas. Sí, era otro fútbol que también ha venido evolucionando. Le llamaban ellos el canario al autobús.
Y era, no, yo nunca me subí. Ya afortunadamente ya no, porque era un camión, entonces estaba la mitad del camión asientos y la otra mitad puras colchonetas. Colchonetas, exacto. Puras colchonetas. Entonces, y te cuento una anécdota rápida. El último partido de la Tota fue Morelia, Tigres, del Volcán. Estábamos peleando el descenso los dos, Tigres. Y nos íbamos a ir a Monterrey. Entonces la Tota dice, no, pues salimos a las 12 de la noche en camión. Y estaba el Fantasma Figueroa. Traíamos buen equipo. Bueno, estaba Guillermo Naranjo, que venía de América. Chicharito otra vez, Chicharo. Me tocó otra vez Javier. Sí, Chuy Gómez, que venía de Torreón. Teníamos buen equipo. ¿El Pastor? No. No, ya después llegó el Pastor. Entonces fuimos con el directivo y le decíamos, oye, es que a Monterrey nos podemos ir en camión, inventes. Pero la Tota le tenía pavor a los aviones. Él por eso no. Claro. Él, y luego ya fuimos, oye, Toño, ¿sabes qué? Pues se van a ir en avión. No, ¿cómo? Sí, van a ir en avión. Y luego nos decía, el directivo me decía, oye, Gerardo, ¿a qué hotel llegaban? En Monterrey, en Puebla. Porque Morelia llegaba uno, creo que era hasta motel. Así. Y le digo, no, mira, nosotros llegamos al que está ahí en Constitución, ¿te acuerdas, Memo? El Holiday Inn, un hotelazo ahí, hotelazo. Entonces, pues nos vamos a ir en avión y vamos a llegar a ese hotel. No, y la Tota fúrico, porque se te iba a subir no, estaba el señor, no, y sí se ponía, incluso él decía, no, yo me voy en coche. Y le dije, no, Toño, tienes que viajar con el equipo. Y ese fue el último partido ahí en el Volcán. Y le hicieron un gran homenaje ya habían anunciado la directiva. Le hicieron un homenaje ahí en Monterrey a la Tota. Perdimos 1-0 ese juego, pero la Tota era un personaje, el señor histórico, pero sí también ya con unas ideas que en ese tiempo ya no iban con el futbolista, ya no, te digo, él no entrenaba, era hablar y luego de repente te decía, agárrate 10 balones, pégale, pues, o sea, cosas así de que ya no iban con y no entrenábamos, y ahí el jefe pues era el Fantasma, Figueroa, que seguía haciendo goles, pero, y te digo, todo el club, eran 3 personas. Oye, Gerardo, ¿hiciste el curso de entrenador? Jugaste de central y contención, que muchos dicen que tienen una visión pues muy integral del campo, pero después que tuviste oportunidades de ser director técnico. Sí, cuando me retiro, pues yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y estaban mis hijos pequeños, entonces en el colegio, entonces yo, de repente me invitan a un colegio a ser entrenador. El colegio aquí en Puebla, el Colegio Ángeles, que lo tenía no sé si lo conoces, creo que sí lo de con Javier Osorio. Sí. A Javier. Entonces yo meto a mi hijo ahí, yo conocía ya a Javier desde antes, entonces me dice, oye, Gerardo, pues vente a entrenar a los equipitos aquí. Entonces empiezo ahí, después ya amigos, todo, llega a la Universidad del Valle de México, también estuve ahí, pero ya a nivel profesional, la primera oportunidad me llega con Lobos, cuando llega el Mortero Aravena a dirigir a Lobos en primera A, entonces yo dirigí segunda. Pero fíjate el cuerpo técnico que teníamos y la directiva. La directiva era Roberto Ruiz Esparza y Rodrigo Fernández, que ahorita Rodrigo está en León y de los mejores directivos. Luego el entrenador era Aravena, auxiliar Poblete y auxiliar el Caballo Cosío. Y yo estaba en la segunda división. Ese era todo el organismo. Y claro que sí, yo siempre con la idea de entrenar, estuvimos 2 años ahí, el Jorge hizo muy buenos torneos. En segunda sacamos jugadores de ahí, algunos conocidos como Cercado, Daniel Tehuitzil, que son los más representativos de poblanos de aquí. Y después
nos quitan de Lobos, entonces yo empecé en puras instituciones de colegio, estuve en el DAMIS, estuve un rato ahí como coordinador, yo les coordinaba, les organizaba las categorías, dónde entrenar, y después y luego empecé a trabajar en varios municipios, ya en municipios de aquí del estado, estuve en Cuautlancingo, estuve como 5 años. Porque además te has desempeñado también mucho en los medios de comunicación, También. entonces tienes una facilidad de comunicación y de palabra, pues que uno pensaría que se llevaría muy bien con la parte técnica, ¿no? No ha habido la oportunidad, a mí me encantaría y todavía tengo esa... Nadie me quita la ilusión y todo de poder dirigir algún tiempo al Puebla. Claro. O a lo mejor yo no que sea el director técnico, pero sí tener exjugadores, compañeros que te digan, oye Gerardo, vente a colaborar al proyecto del Puebla. Puede ser dentro o fuera de la cancha. Estamos preparados. Yo he tomado también muchos cursos de hablar, de personalidad, de imagen, de todo. Estamos preparados, pero no ha habido la oportunidad y difícil porque hay grandes exjugadores que a lo mejor son más representativos que uno en Puebla y tampoco han tenido la oportunidad. O sea, yo a veces hablo con el Capi, con Roberto, y digo, oye Roberto, es que tú eres la imagen. Es que hoy no todos los clubes buscan transmitir el ADN. Exactamente. Es un negocio, ¿no? Sí. Pero el ADN de los jugadores, digo, tú como regio, portando tantos años la franja hasta el día de hoy, Sí. ¿no? Es difícil. Sí, es difícil, pero estamos si te la todavía tienes ahí que en jugar, pues hay que jugársela con gente que sienta los colores de casa, ¿no? Sí. Y tú eres uno de ellos. Oye, Gerardo, ya para no abusar mucho más de tu tiempo y agradeciéndote de antemano, ¿qué significa para ti en tu vida haber sido una leyenda enfranjada? Y la verdad, mira, yo creo que lo más importante en la vida y todo es dejar una huella, obviamente positiva, dejar algo, y creo que yo me quedo con eso de que yo llegué aquí con un sueño, con unas metas, afortunadamente las cumplimos, y que todavía la gente se acuerde de nosotros, eso no lo cambio por nada. Entonces creo que llegué muy joven, aquí pues, prácticamente hice mi vida, aquí me casé, aquí me divorcié, mis hijos son poblanos, entonces para mí representa un orgullo, una satisfacción, y la única forma de retribuir es darle las gracias a toda la afición de Puebla y a la ciudad de Puebla, porque también a mí me tocó la transformación de Puebla. O sea, ahorita que veníamos para acá y todo, es que es una impresionante. O sea, cómo entonces siempre va a ser un orgullo y una satisfacción el haber sido parte de la historia de este gran equipo. Pues gracias, querido Gerardo. Nosotros somos los agradecidos. Gracias por el cariño al Puebla y por todos esos partidos, ese sudor, y gracias por permitirnos hacerte parte de este homenaje. No, estamos a las órdenes y ojalá en un futuro y todo lo que nosotros queremos es que este equipo vuelva a estar en el lugar que se merece. Y la otra vez me preguntaron también, bueno, ¿qué es el sueño de que como el Puebla? Yo lo que quisiera algún día es que este equipo llegara a ser un verdadero club de fútbol. Ese es mi sueño, de ver al Puebla con instalaciones, con 30, 40 escuelitas de fútbol bien estructuradas y sobre todo con gente institucional dentro del pueblo. Ojalá se nos pueda cumplir algún día. Ojalá, es lo que nos hace falta. Pues muchísimas gracias.